el golpe me encontró junto a mi compañero, eran las 4 o 5 de la mañana, el negrito Juan Carlos Martínez, en una casa acá en Floresta también, que vivíamos con el compañero Barba, que nos prestó una habitación. Yo estaba embarazada de 5 meses. Y nos encontró esa madrugada que no sé por qué nos despertó la noticia a la madrugada. Y bueno, y ahí empezó nuestra preocupación. Mi mamá trabajaba en la guardería acá, era cuando vino en el 71 del Ministerio de Bienestar Social. Y ella cuidaba a los pequeños, a los lactantes, que eran de meses a 2 años, y yo tenía 14 años. Iba al Nacional Espora de Liniers, y un día vine a visitarla a la tarde, ella se quedaba hasta las 7 de la tarde acá, y vine a la tarde, me encontré con un grupo de personas, hombres y mujeres, en una reunión. Y yo me puse a chusmear, a mirar, a escuchar, y hablaban de la vuelta de Perón. En el año 72 era. En eso estaba el señor Ricardo acá. Y bueno, yo escuchaba y otro día vine y ahí empecé a venir más seguido. Yo ya venía, pero un día los vi. Estaba María Dolores, que era una maestra, que después de la tarea se quedaba a la reunión también. Y bueno, y ahí me empecé a quedar más, a escuchar. En mi casa era una casa peronista, mi viejo siempre fue delegado de Mantecol, de Indiel, así que éramos peronistas de siempre. Y la vuelta de Perón a mí realmente me sonaba bastante. Mi mamá trabajó en la Fundación Eva Perón, General San Martín, ahí de Avenida de Mayo al 800. Yo me crié ahí. Entonces, era la vuelta del general después de tantos años de exilio. Y por otro lado, yo vivía en una casa en Ciudadela y a mí me pudo la situación del barrio. Yo veía a mi mamá cómo le sacaba los piojos a los chicos y eso me empezó a impactar. La guardería era una casona vieja, fea, horrible. Y bueno, en eso yo también me empecé a mirar y qué sé yo, a tener otra mirada. Y bueno, y ahí empecé a quedarme y a escuchar y a interesarme hasta que, bueno, empezó con la vuelta de Perón, después la efervescencia de las elecciones, del tío Cámpora, y empecé con los actos, y empezamos a caminar el barrio, yo empecé a acompañar las tareas del barrio, ir a los vecinos, los compañeros ya tenían un trabajo en el barrio que ya estaba, digamos, empezaron con la junta vecinal, después el Frente Villero, el movimiento villero peronista, que ya enfilaba lo que significaba la unión de todas las villas por la vuelta de Perón y por la reivindicación de la vivienda digna. Y bueno, y ahí me enamoré. Cuando vi a mi compañero, al negrito, ya me enamoré. Entonces venía más seguido, obviamente. Y bueno, y ahí yo me incorporé al movimiento villero y después a la Juventud Peronista, que estábamos en la Regional 1 con Canteullo, y después pasamos a Montoneros. Y vivimos todas las etapas. Del auge hasta la decadencia. Nosotros no nos dividimos, lo que fue la Juventud Peronista
y los leales, la Juventud Peronista Leal, nosotros nos quedamos con Montoneros, mi compañero y todo el grupo. Bueno, fue una época de, siempre digo, la villa fue un semillero de militantes, porque acá venía la JUT, la JTP, todos venían a trabajar en la villa. El arquitecto venía y programaba, porque acá no había, digamos, el trabajo que se empezó a hacer, empezaron a hacer los compañeros, fue de no tener agua, de no tener las redes de luz, no había asfalto, no había nada. Entonces ese trabajo se fue afianzando con todo lo que los compañeros de afuera venían a trabajar acá, incluida. Pero yo solamente, digamos, jugaba con los pibes, hacíamos campamentos o jugábamos festejábamos el Día del Niño acá en la canchita de los huérfanos. Yo hacía lo que podía, tenía 15 años. Y bueno, y de esa manera me fui involucrando en el barrio. Un día me quedé, otro día me quedé, y así me iba quedando los fines de semana a trabajar acá. Teníamos una unidad básica, formamos una unidad básica, teníamos mucha relación con los curas, que estaba el padre Richardelli y el padre Botán, que ellos fueron integrantes de los curas del movimiento de curas tercermundistas. Entonces éramos una familia. Estaba la hermanita Katy, que vivía acá enfrente. Y bueno, todo eso nos fue llevando a tener un vínculo muy fuerte con los vecinos. Los vecinos nos abrían las puertas, hacíamos reuniones. Cuando no teníamos la unidad básica, hacíamos reuniones en las casas. Y después, con los pibes del pasillo, íbamos a pasear. El 21 de septiembre del 74 fuimos a Vicente López a un picnic, y ahí fue cuando mi compañero me pidió ser mi novio. Y de ahí en más, bueno, ya empezamos a salir. Y bueno, y así, de esa manera, trabajamos mucho en el barrio por todas las reivindicaciones. Yo quedé embarazada en el 75 y fin del 75, y mi compañero ya estaba en la clandestinidad, entonces se tuvo que mudar de acá. Se mudó con toda la familia, las tías, la abuela, el hermano. Se mudaron a La Noria y él pasó a otra zona, a otras responsabilidades, porque él estaba muy comprometido. Y yo, como me quedé acá en el barrio, seguíamos trabajando muy poco, muy clandestinamente. Nos conocía todo el mundo acá, pero bueno, con mucho cuidado. Y como yo ya empecé empecé mi embarazo, yo ya no venía casi. Mi mamá sí seguía en la guardería. Entonces la erradicación yo no la viví. Sí la viví un poco de refilón, porque mi hija nació 10 días después que desapareció el negrito. Entonces ella estuvo 2 años en una guardería, pero a los 2 años volvimos acá, cuando ya sabíamos que no nos buscaban, o que por lo menos ya había pasado el peligro. Entonces mi hija, mi mamá la cuidaba acá. Entonces yo empecé a visitar de vuelta a nuestros amigos y compañeros del barrio. Entonces yo no participé de la erradicación, de refilón me enteré después, porque todos se tuvieron que mudar, todos a diferentes lugares, entonces los acompañé a donde los tiraron, porque los tiraron a donde alguien tenía un terreno, y si no tenías terreno te tiraban igual con el camión. Así que no viví la erradicación, para nada. Sí me enteré y sí acompañé fuera del barrio, que hubo un tiempo que yo no me pude vincular, y hice mi vida, y bueno, tenía que laburar y laburar, y bueno, me pareció fantástico. Sí conocía, por ejemplo,
la cooperativa que hizo padre Richardelli en el Bajo Flores, porque nos seguimos vinculando con él. Y bueno, es algo, la cooperativa de Pina, que también ella, Pina era una vecina que formó otra cooperativa y que trabajaba con mi vieja acá en la guardería, porque muchas de las vecinas trabajaron en la guardería y después los blanquearon como trabajadores del Estado. Y acá se construyó una guardería, en eso sí, hay que puntualizar. Acá, después, en el 73, se inauguró una guardería modelo, hermosa, y después la dictadura la tiró abajo. En el 77, no, 78, 79 creo que fue, la tiraron abajo y tuvieron que emigrar todos los trabajadores a una guardería de Piedrabuena. Los fueron trasladando a los trabajadores, en eso sí me acuerdo perfectamente. Y me pareció en su momento, cuando me enteré de la cooperativa, perfecto, porque era la manera de tener una vivienda y que sea trabajada por los mismos vecinos. Me pareció una iniciativa que era productiva. Algunos tuvieron suerte y otros no, porque algunos se fueron, se mudaron o no terminaron la casa y volvieron a la villa cuando pudieron, y otros la vendieron y otros se quedaron a vivir ahí. Bueno, fue variada la cosa. Todo esto lo sé porque me lo contaron muchos compañeros y amigos que yo tengo todavía de aquellos años. Y bueno, el negrito empezó, él a los 7 años quedó huérfano. Él vivió con su mamá y con su abuela y sus tías acá. Y quedó huérfano, y al quedar huérfano eran 3 hermanos. A los 7 años, 8 años fue a vivir a la iglesia del Niño Jesús acá en Lugano. Y a los 15 volvió a vivir acá porque visitaba a su familia, iba y venía, y ya empezó a tener una relación con los curas. Entonces el padre Botán le dijo que vuelva al barrio para trabajar, para hacer algo por sus habitantes. Y bueno, volvió y empezó su trabajo de vecino solidario, que venía a ayudar, empezó con todo a la organización de los pasillos, organizaron los pasillos con delegados, luchó mucho por la concientización de las vacunas. Había diarrea estival en ese momento, entonces él casa por casa y se vinculaba con las familias para que vacunen a sus hijos. Hoy que es algo tan polémico las vacunas, y más que nada había comunidades bolivianas que no hablaban con la comunidad, ¿viste? Entonces se dedicaba mucho a eso, y bueno, y a organizar, empezó a organizarse con todos para tener el agua, la luz, los pasillos, que haya digamos, que las calles sean más habitables, que tengan algo de cemento. No había nada acá. Y bueno, y él empezó políticamente, se comprometió con el peronismo, y bueno, esa fue la militancia de la organización con todas las villas. Fue un referente del barrio acá. Hasta que bueno, cuando nos enamoramos empezamos a salir, y bueno, yo lo acompañaba, y él seguía con su tarea de militancia, pero ya estábamos más comprometidos. Y Katy, yo la veía cuando cruzaba la cancha y venía acá a la guardería, pero ella se dedicaba más que nada a los enfermos, a cuidar chicos. Cuando las madres trabajaban y no tenían quien cuide, Katy los cuidaba, a cuidar enfermos. Ella estaba mucho en la salita, repartía medicamentos, y se dedicaba a todo eso, a cuidar enfermos en el Piñeiro.
Y bueno, estuvo poco, yo estuve poco con ella, porque en el 73 ella ya se fue a Corrientes. Así que yo viví poco con ella, digamos, pude verla muy poco, pero bueno, hay gente que pudo estar más con Katy. Y el Negrito sí, también, porque ella acá vino en el 68, hasta el 73 estuvo con la hermanita Monse, después vino María Baza de Soldati, que después se fue a Soldati. Era amorosa, ella charlaba con su lengua francesa, se vinculaba mucho le gustaba mucho charlar con las mujeres y con los niños. Así que bueno, el mejor recuerdo, por eso nosotros ahora el 8 le vamos a hacer el homenaje acá, haciendo una misa, porque siempre la recuerdan en la Santa Cruz. Y yo dije, bueno, acá también hay que recordarle, la gente tiene que saber quién era, a pesar de que tenemos la baldosa en el frente, pero la gente la tiene que conocer más, qué es lo que hizo ella acá y que entregó su vida por nuestros compañeros también, para ayudar a las madres. Entonces, merecido homenaje, que el barrio se entere, porque el otro día estábamos en la iglesia y una señora me dice, ¿quién es ese señor que le sacaste una foto? El padre Botán, le digo. El padre Botán es el que hizo la iglesia y la salita con su propia plata. Y es el primero que vino acá a hacer una iglesia. Entonces, la gente no sabe realmente la historia. Y la historia se tiene que conocer porque realmente ellos fueron importantes acá en el barrio, ¿no? Y que tuvieron esa mirada hacia los pobres. Y bueno, igual que Richardelli vino acá con el padre Botán y después se fue a trabajar al Bajo Flores, pero Richard se fue creo en el 73, 74. Y bueno, y después yo lo seguí viendo. Un día me lo encontré y lo seguí viendo en el Bajo Flores hasta los últimos días de su despedida. Un tipo formidable. Dice, si el pueblo, yo soy bostero, si el pueblo es peronista, yo soy peronista y bostero, decía. Y él todos los domingos iba a la cancha. A misa, almuerzo, que yo más de una vez he ido a almorzar y después se iba a la cancha de Boca. Fanático. Así que bueno, ahí pude también arreglar, el Negrito cantaba, tocaba la guitarra y cantaba, era el cantor oficial de todos. Y cantaba muy lindo, folclore, íbamos a las peñas. Y un día en todos los traslados que tuve se me rompió la guitarra, se partió. Y en el Bajo Flores un compañero me volvió a arreglar la guitarra, que todavía la tengo, que el padre Bernaza le había regalado. Así que es una reliquia también que tenemos de la guitarra. Y ahora la guitarra la rasguea un poco mi nieto. Así que bueno, feliz. Feliz de poder reivindicar a nuestros compañeros, a todos, a todas.